En la siguiente presentación hablaremos sobre la inmunidad de la mucosa bucal y la respuesta de ella contra diferentes microorganismos. Esta revisión fue desarrollada junto a mis compañeras María Paulina Araneda, María Ignacia Will, María Paz Cancino, Catalina González, Bárbara Pérez y yo, Diana López. La cavidad bucal es el origen del sistema digestivo. En ella se origina el bolo alimenticio, gracias a las diferentes estructuras funcionales que trabajan de manera integrada dentro de ella. Esta cavidad está formada por 6 paredes. La pared anterior está conformada por los labios. La inferior corresponde al piso de boca, el que es ocupado casi en su totalidad por la lengua, la cual, en su cara dorsal, contiene las papilas gustativas. La pared lateral corresponde a la cara interna de las mejillas. La pared superior o techo de la cavidad es el paladar duro y la pared posterior corresponde al velo y al istmo de las fauces. La boca es la única parte del cuerpo humano en el que se encuentran tejidos duros que corresponden a los dientes, los cuales están expuestos de manera natural al ambiente externo. Una gran diversidad de bacterias se adhiere firmemente a los dientes y prolifera en ellos para formar una compleja biopelícula conocida como placa dentobacteriana. La complejidad de la ecología microbiana oral es magnificada por el hecho de que la boca también posee otras superficies, como la mucosa bucal y vestibular, el paladar duro, la lengua y el piso de la boca, que constituyen hábitats únicos para la colonización microbiana. También ocurren considerables fluctuaciones en los parámetros ambientales orales, como la temperatura, la disponibilidad de oxígeno, el pH y la composición de los constituyentes alimentarios y exposición a ellos. Por último, los tejidos bucales están bañados por saliva, la cual es un limpiador físico debido a sus efectos de flujo y dilución, así como los factores de defensa inmunitarios y no inmunitarios que contiene y que juntos tienen profundos efectos en la ecología microbiana. La mucosa bucal es una barrera de protección de la cavidad oral, formada por un epitelio de revestimiento más un corion o lámina propia que nutre, oxigena y defiende el epitelio. Hay 3 tipos de mucosa en la cavidad oral, dependiendo del lugar al que nos estemos refiriendo. La mucosa de revestimiento se encuentra en la cara interna de los labios, el vestíbulo, la cara interna de las mejillas, el piso de la boca, el paladar blando y el reborde alveolar hasta el límite mucogingival. La mucosa masticatoria se encuentra tanto en el paladar como en la encía expuesta, y la mucosa especializada, por su parte, solo se encuentra en la cara dorsal de la lengua, conformando las papilas gustativas. La cavidad bucal está revestida por mucosa en su totalidad. El epitelio es de tipo pavimentoso estratificado, queratinizado o no queratinizado. Es un epitelio queratinizado al nivel de la mucosa masticatoria, es decir, encía y paladar duro, y no queratinizado en la mayor parte de la cavidad bucal, labio, mejilla, paladar blando, etc. Las superficies mucosas del organismo constituyen una interfaz importante con el mundo microbiano, y la mayoría de los patógenos que infectan al ser humano lo invaden a través de mucosas. La boca es la entrada al tubo digestivo y además tiene comunicación con la faringe. En consecuencia, la integridad física y funcional de la mucosa bucal es importante para la salud bucal y general. En la cavidad oral, superficies con mucosas blandas se encuentran en recambio constante, coexisten con superficies dentales duras y sin recambio, y ambas son protegidas por mecanismos inmunitarios innatos y adaptativos. Sin embargo, una zona particularmente susceptible es la unión entre los dientes y las encías, que constituye un campo fértil para las bacterias periodontales. Los mecanismos y moléculas inmunitarios de la cavidad oral derivan del sistema inmunitario secretor o sistema inmune sistémico. Los componentes del sistema inmunitario secretor ingresan en la cavidad oral a través de las secreciones de las glándulas salivales mayores y menores, mientras que los componentes del sistema inmunitario general entran con el líquido cervicular gingival. El líquido cervicular gingival es un exudado seroso producido en los capilares gingivales, y este fluye hacia el surco gingival, el cual lleva mediadores de la inmunidad innata y adaptativa, producidos localmente. Cada día, un estimado de 0,5 a 1,5 litros de saliva
se produce y secreta en la cavidad oral a partir de las glándulas salivales mayores, como lo son las parótidas, las sublinguales y submandibulares, y las numerosas glándulas salivales menores distribuidas en toda la boca. Alrededor del 65% de toda la saliva es producida por las glándulas submandibulares, 23% por las parótidas y 4% por las sublinguales. En conjunto, las glándulas salivales menores contribuyen con el 8% restante de la producción. La unidad secretora básica de las glándulas salivales es el acino, un grupo de células epiteliales que secretan un líquido formado por agua, electrolitos, mucinas y proteínas, incluidas enzimas. Hay dos tipos básicos de células epiteliales acinares: las células serosas, que producen un líquido acuoso sin material mucoso, y las células mucosas, que producen una secreción rica en moco. Los acinos de las glándulas parótidas y las glándulas de von Effner, que son glándulas salivales menores, ubicadas en los lados dorsal y lateral posteriores de la lengua, son exclusivamente tipo seroso. Las otras glándulas salivales contienen ambos tipos de acinos, aunque los del tipo mucoso predominan en las glándulas sublinguales. A partir de los acinos, las secreciones se reúnen en conductos colectores pequeños, que desembocan en conductos mayores, y por último, en un solo conducto grande que secreta el contenido salival en la cavidad oral. Ese contenido incluye componentes inorgánicos, como lo son electrolitos como cloruro, potasio, sodio y bicarbonato, y también componentes orgánicos. Estos últimos son proteínas, como la enzima digestiva amilasa, glucoproteínas mucosas, proteínas ácidas ricas en prolina y ricas en tirosina, y numerosos factores de defensa humorales del huésped. En la siguiente imagen se muestran los mecanismos de defensa de la cavidad oral. Las glándulas salivales secretan mucinas y otros factores antimicrobianos innatos que protegen las mucosas y superficies dentales. Las glándulas salivales también constituyen un sitio efector mucoso, donde los linfocitos B terminan su diferenciación en plasmocitos secretores de inmunoglobulina A polimérica. La inmunoglobulina A se secreta en la saliva en la forma de S-inmunoglobulina A. Los linfocitos T y B también se localizan en las encías inflamadas, y los linfocitos B se diferencian en plasmocitos que secretan principalmente inmunoglobulina G. Esta, así como las inmunoglobulinas derivadas de la circulación, pueden transudarse al surco gingival. En el epitelio gingival se expresan receptores tipo TOL y, en respuesta a invasión bacteriana, inducen la producción de péptidos antimicrobianos. Los leucocitos presentes en el tejido conectivo gingival, el epitelio de la unión y el surco gingival también producen péptidos antimicrobianos y citocinas, donde los leucocitos son convocados por quimiotactismo. El surco gingival contiene asimismo complemento funcional, que es activado por bacterias subgingivales. Los virus son parásitos intracelulares estrictos. Ellos carecen de la capacidad de multiplicarse en ausencia de una célula huésped. Los virus se diferencian de todos los demás organismos infecciosos en que son mucho más pequeños, no tienen paredes celulares y carecen de actividad metabólica, de modo que no pueden replicarse fuera de las células del huésped. El proceso clave en la infección por un virus es, por lo tanto, la replicación intracelular, que puede o no conducir a la muerte celular. Como sabemos, la primera respuesta inmune que se desencadena ante un antígeno es la respuesta innata. Para que se active una respuesta inmune por parte de un huésped y la célula reaccione ante un ataque, debe existir una señal de peligro. Una de ellas es la presencia de ARN bicatenario, que normalmente no se encuentra en las células. La señal de peligro generada por el ARN bicatenario causa la activación de interferón, que a su vez activa varias vías antivirales como las del receptor tipo TOL3 o tipo 7, o proteínas quinasas dependientes de ARN y oligoadenilato sintetasa. Estas vías pueden interferir de manera directa en diferentes pasos del ciclo de multiplicación viral para bloquear la formación de nuevas partículas virales. Como alternativa, una cascada de sucesos intracelulares puede hacer que la célula sufra apoptosis. Ambas vías causan la desactivación de las fábricas productoras de virus. Estos sistemas antivirales intracelulares son parte de la inmunidad innata. Varios factores previenen la infección por virus.
El más importante es, por supuesto, la primera línea de defensa, es decir, la piel y las superficies mucosas intactas. Si estas barreras fallan, hay componentes del sistema inmunitario innato que inicialmente combaten la mayoría de las infecciones. Entre los componentes humorales relacionados con la inmunidad innata se incluyen diversas enzimas en las superficies mucosas, el sistema del complemento y anticuerpos naturales. Los tipos celulares más frecuentemente relacionados con la inmunidad innata son células fagocíticas como macrófagos, células dendríticas y células citolíticas naturales o natural killer. Los macrófagos y las células dendríticas actúan principalmente como depuradores que engullen y degradan sustancias ajenas. Mediante este mecanismo también pueden señalizar a células en el sistema inmunitario adaptativo. La célula natural killer reviste especial importancia en la defensa contra infecciones virales. La respuesta de la natural killer a una infección es casi inmediata y causa la liberación de varias citocinas antivirales y sustancias citotóxicas. Tal activación de la célula natural killer ayuda a activar el sistema inmunitario específico. Un mecanismo bien caracterizado para la activación de las células natural killer es el que actúa cuando el virus infectante bloquea la presentación de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 en la superficie celular. Las células natural killer que son inhibidas activamente por la presencia de moléculas clase 1, de manera que si el virus de algún modo bloquea la presentación de esas moléculas, entonces la natural killer será activada y destruida. Tres tipos celulares principales constituyen el sistema inmunitario adaptativo: los linfocitos B, los linfocitos T CD4 o colaboradores y los linfocitos T CD8 o citotóxicos. La función de los linfocitos B es producir anticuerpos específicos que reaccionan contra el virus invasor. Si estos anticuerpos pueden bloquear la fijación del virus a su receptor celular o mediar la captación del virus por macrófagos o células dendríticas, se les denomina anticuerpos neutralizantes. Así, los linfocitos B y sus anticuerpos relacionados se restringen principalmente a actuar de manera directa sobre virus o proteínas virales fuera de la célula. La producción de anticuerpos neutralizantes es más probablemente de importancia clave en la protección contra infecciones virales. Así, un objetivo importante en el desarrollo de vacunas para proteger contra infecciones virales es inducir a los linfocitos B a producir anticuerpos capaces de neutralizar un virus específico. Con frecuencia, estos anticuerpos neutralizantes se dirigen contra regiones expuestas en la superficie del virus extracelular, es decir, las estructuras que median la unión al receptor celular. Otra función importante de los linfocitos B en la defensa contra infecciones virales es la de actuar como células presentadoras de antígeno. Un linfocito B, a través de sus inmunoglobulinas unidas a la superficie, puede unirse a un virus o a una proteína viral. El virus o la proteína son captados por el linfocito B, degradados a péptidos cortos y presentados en la superficie mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Estas moléculas clase 2, que contienen péptidos, son reconocidas entonces por linfocitos T colaboradores específicos, que se activan. Los linfocitos T colaboradores activados inducen después al linfocito B presentador de antígeno a diferenciarse en una célula productora de anticuerpo muy eficiente, llamado plasmocito o célula plasmática. Los linfocitos T son mediadores clave de la defensa contra infecciones virales. Los dos tipos de linfocito T, es decir, los linfocitos T CD4 colaboradores y los linfocitos T CD8 citotóxicos, son activados por dos vías distintas, pero similares. Como ya se describió, el linfocito T CD4 es activado por péptidos cortos, derivados de proteínas virales, que son presentadas por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, o MHC de clase 2, en la superficie de la célula presentadora de antígenos profesionales, como los linfocitos B, macrófagos y diferentes tipos de células dendríticas. La célula presentadora de antígeno profesional capta el virus o la proteína viral y degrada la o las proteínas a péptidos en el fagosoma. Estos péptidos, por lo común de 10 a 15 aminoácidos de largo, contienen secuencia objetivo, mediante las cuales se unen a las moléculas del MHC de clase 2 presentes en el fagosoma.
El complejo péptido MHC es transportado entonces a la superficie de la célula presentadora de antígeno y de este modo queda accesible para el linfocito T CD4 colaborador. Las bacterias son microorganismos procariontes que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros, por lo general entre 0,5 y 5 micrómetros de longitud, y diversas formas, incluyendo filamentos, esferas, barras, hélices, etc. Las bacterias son células procariontes, por lo que a diferencia de las células eucariontes, es decir, de animales, plantas, hongos, no tienen núcleo, ni presentan en general organelos membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular, y esta se compone de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. La interleuquina 17 induce una inflamación rica en neutrófilos, estimula la producción de quimioquinas y de otras citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, que reclutan neutrófilos y en menor grado monocitos en el lugar de activación del linfocito T. También potencia la generación de neutrófilos al aumentar la producción de GCSF y la expresión de sus receptores. Los neutrófilos reclutados ingieren y destruyen las bacterias. Las citoquinas producidas por los linfocitos T colaboradores 17 estimulan la producción local de quimioquinas que reclutan neutrófilos y otros leucocitos. Aumentan la producción de péptidos antimicrobianos, es decir, las defensinas, y promueven las funciones de barrera epitelial. Las bacterias intracelulares son fagocitadas por los macrófagos y pueden sobrevivir en los fagosomas y escapar hacia el citoplasma. Los linfocitos T CD4 responden a los antígenos peptídicos derivados de las bacterias intravesiculares y asociados al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Estos linfocitos T sintetizan interferón, lambda, que activa a los macrófagos para que destruyan los microbios presentes en los fagosomas. Los linfocitos T CD8 o citotóxicos responden a los péptidos derivados de los antígenos citosólicos y unidos a las moléculas de clase 1 eliminan a las células infectadas. Los hongos son un grupo grande de microorganismos que constituye un reino dentro del dominio eucario, es decir, eucariontes. Los hongos son organismos vegetativos que no sintetizan clorofila, son no móviles y tienen una estructura básica que consiste en células individuales o cadenas de células cilíndricas, es decir, hifas. Una de las funciones más importantes de los hongos es su capacidad de degradación de la materia orgánica como fuente de alimento. Existen aproximadamente 100.000 especies micóticas reconocidas, siendo de estas 150 patógenas para el ser humano. Dentro de este grupo encontramos los hongos que causan lesiones a nivel de la mucosa bucal. El cuerpo humano presenta mecanismos de defensa contra infecciones micóticas, utilizando las barreras como las mucosas, la saliva, que presenta componentes antimicrobianos como por ejemplo la histatina. Además, se debe considerar que cuando estos hongos intentan colonizar la cavidad oral, compiten con la flora bacteriana residente por los nutrientes en el área. Estos mecanismos de defensa, antes mencionados, se dividen en dos tipos: los mecanismos de defensa inespecíficos y mecanismos de defensa específicos.
Los protozoos son microorganismos eucariontes unicelulares pertenecientes al reino protista que habitan en ambientes húmedos o acuáticos. No poseen sistema de órganos complejos y cuentan con flagelos o fimbrias para su desplazamiento. Estos pueden provocar distintas patologías en el ser humano y se transmiten por medio de animales, por lo que se consideran enfermedades zoonóticas. Los protozoos patógenos han evolucionado para sobrevivir en el interior de las células del huésped, por lo que la respuesta inmune frente a estos organismos depende de mecanismos similares a los que intervienen en la eliminación de las bacterias intracelulares y los virus. Cuando el huésped se enfrenta a un protozoo, se desencadena una respuesta inmunitaria innata. Dentro de ella, el acontecimiento más importante es la fagocitosis. Pero muchos de estos parásitos resisten este tipo de eliminación e incluso pueden replicarse en el interior de los macrófagos. Por otro lado, el principal mecanismo de defensa contra los protozoos que sobreviven en el interior de los macrófagos es la inmunidad celular, en especial la activación de los macrófagos por las citocinas sintetizadas por los linfocitos T colaboradores 1. Además, los anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M son efectivos contra los protozoos que circulan libremente en la sangre y contra las células infectadas que muestran antígenos parasitarios en la superficie. Y por último, la activación del complemento, la cual induce la lisis de las células afectadas y también su opsonización para la fagocitosis. Los gusanos corresponden a animales invertebrados altamente desarrollados. Poseen ciclos de vida complejos y patrones migratorios tortuosos. La mayoría de los gusanos son transmitidos con ayuda de distintos tipos de vectores, ya sea de insectos o caracoles, que se encuentran restringidos a diversos trópicos. Mientras que el resto se puede recoger en cualquier lugar al comer alimentos con sus huevos, larvas o quistes. Estos parásitos no se replican en el humano, por ende deben resistir la respuesta inmune particularmente bien para sobrevivir, y al igual que los protozoos, la inmunidad opera en mantener baja la cantidad de gusanos en lugar de eliminarlos. Una característica llamativa es el predominio de inmunoglobulina E y eosinófilos como resultado de las reacciones de hipersensibilidad producida por estos parásitos. La eosinofilia se debe en parte a factores quimiotácticos de mastocitos y linfocitos T. Los eosinófilos pueden tener tres efectos en las infecciones por gusanos. Primero, fagocitosis de los abundantes complejos antígeno-anticuerpo. Segundo, la modulación de la hipersensibilidad por inactivación de mediadores. Y tercero, y al menos in vitro, muerte de ciertos gusanos con ayuda del anticuerpo inmunoglobulina G. Tenemos que algunos extractos de gusanos estimulan la producción de inmunoglobulina E no específica. Se sugiere que la respuesta inflamatoria puede obstaculizar al gusano adjunto o su entrada. Y también se considera que la inmunoglobulina E refleja la actividad de los linfocitos colaboradores 2. Un ejemplo de infección producida por gusanos en la cavidad oral es el caso de la miasis oral. Los mecanismos de defensa inespecíficos son de alta eficiencia en la prevención de infecciones micóticas en la cavidad oral. Constituye un mecanismo de defensa del sistema innato. Tras la invasión en los tejidos, se induce una reacción inflamatoria inespecífica.
activándose la vía del complemento. Utilizando la vía alterna, se cubren de fragmentos de C3 y se adhieren a leucocitos polimorfonucleares, es decir, neutrófilos, monocitos y macrófagos. Los neutrófilos son la principal célula fagocítica contra las infecciones fúngicas. Los neutrófilos matan a los microbios expulsando su ADN y el contenido de sus gránulos, que forman hebras extracelulares en las que quedan atrapadas las bacterias y los hongos y mueren. En la reacción inespecífica también podemos encontrar los eosinófilos, basófilos, plaquetas y células citolíticas naturales. En los mecanismos de defensa específicos encontramos la inmunidad humoral y celular. En este se producen los anticuerpos que debemos recordar que son proteínas producidas por el sistema inmune para atacar a los antígenos, como las bacterias, los virus, los alérgenos y en este caso los hongos. El cuerpo genera diferentes inmunoglobulinas para combatir cada antígeno. En el caso de las infecciones micóticas, en la cavidad oral predomina la inmunoglobulina A secretora. Esta inmunoglobulina A tiene como función aglutinar los microorganismos de manera que previene que estos se puedan adherir a las superficies de la cavidad oral. En casos de infecciones graves fúngicas actúan los linfocitos T, específicamente los linfocitos T colaboradores 17. Estos combaten a los microbios reclutando leucocitos, sobre todo neutrófilos, en las zonas de infección.